Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos este nuevo programa, el número 13 de Escenas de la Vida Cotidiana, en este transitar que tenemos desde Villa Mercedes como base de sustentación física, pero hacia todo el país y el planeta a través de la digitalidad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian? Hola Sergio, buenas tardes. Aquí estamos transitando este invierno, que no es tan invierno, es raro. Pero bueno, supongo que el clima se adapta a esta época tan distópica y particular que nos toca transitar. Y debemos decir que salimos por la 93.7, la radio de la UNVIME, que nos tiene cobijados en sus estudios de la calle Las Heras, y también en la 90.3, la Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, que está comandada por Carlos Camargo, a quien le mandamos un abrazo grande. En la 93.7 salimos los jueves a las 17 horas y los sábados también a las 17 horas, y en la 90.3 de San Francisco los sábados por la mañana a partir de la hora 10. Hoy tenemos un programa que, si bien el sábado pasado se ha conmemorado el Día del Periodista, dijimos, ¿por qué no periodismo y vida cotidiana? ¿Por qué no abordar ese tema que nos atraviesa de una manera muy consistente en este tiempo? Porque tenemos que decir que la mayor parte de la información y hasta de la subjetividad que nos vamos armando nosotros lo hacemos a través de lo que escuchamos generalmente del periodismo. Entonces, el tema que nos va a concentrar hoy la atención va a ser justamente el periodismo. Y nosotros, en cierta forma, estamos desde la psicología social haciendo periodismo, Cristian. Por supuesto, antes que nada, feliz día, vos sos el periodista del programa. No solamente tenés una trayectoria reconocida, además se nota, aportas mucho de tu experiencia y profesionalismo. Me acabo de enterar en la charla que teníamos antes que vos trabajabas junto con Eduardo, a quien desde aquí le hacemos un saludo al cielo, en Entre Bueyes Perdidos se llamaba el programa. Sí, sí. Sí, iba a dejar un lugar especial en cuanto a eso, porque debemos decir que hace muy pocos días, 2 meses justo y una semana, nos ha dejado de este plano Eduardo Gargiulo, que era quien dirigía toda la comunicación de la UNVIME y por ende de la radio UNVIME por un lado, pero fuimos amigos personales desde el año 81. Cursamos juntos en la Universidad de Río Cuarto, trabajamos juntos en el diario Puntal, vivimos juntos en el mismo departamento de estudiantes. Cuando yo me vine a vivir a Villa Mercedes, viví en su casa. Entonces la pérdida es muy grande y dolorosa. Todavía tengo un fuerte dolor en el corazón por su partida. Y hoy es un buen momento para recordarlo en virtud de que estamos recordando la cuestión del Día del Periodista. Así que, como decís vos, en la dimensión donde se encuentre sus duendes, mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y vos sabés que respecto de lo que es periodismo y en este primer bloque, nosotros tratamos de abordar alguna temática que esté relacionado ya sea con la vida social, con la vida política y cómo se van interrelacionando. Y hubo un hecho en la ciudad, en la provincia de San Luis, el día viernes,
que creo que merece una atención especial. Vos sabés que ha fallecido en la ciudad de San Luis Nelson Madaf. Y Nelson Madaf a la mayor parte de la gente no le dice absolutamente nada. Pero debemos decir que fue una persona que fue condenado y fue torturado por un crimen que jamás existió, y son las grandes deudas que tiene en este caso nuestra provincia. Él había estado 2 días antes con una chica, él creo que tenía 17 años, ella 15 en ese momento, y desaparece la chica, y resulta que desde el poder instituido político tenían que encontrar un culpable, y culpabilizaron a Nelson Madaf. Nelson Madaf fue detenido, fue torturado, sufrió vejámenes en la cárcel, lo contagiaron de VIH, ahí en la cárcel. ¿Qué más podemos decir? Él se tuvo que confesar culpable por toda la tortura que sufrió, inclusive el propio juez Néstor Ochoa lo golpeó en la previa de la sentencia, lo sentenciaron. Bueno, la vida que tuvo fue tremenda, hasta que un buen día apareció esta chica en San Juan, donde se había escapado, había formado una familia, había tenido hijos. Quedó todo como una gran farsa del Poder Judicial, de la policía y del gobierno de la provincia para decir: nosotros conseguimos el culpable. Y esto se enraiza, esta cuestión tenemos que analizarlo más que bien, porque también, y yendo al tema que nos convoca, que es periodismo, hubo un periodismo que fue complaciente con el poder instituido, que transmitía las noticias tal cual las decía el poder instituido, pero debemos decir que el pueblo tiene memoria, y también estamos los transgresores de esos poderes instituidos que sosteníamos una cosa distinta respecto de Nelson Madaf. Nelson Madaf vivió una mala vida, murió en la pobreza total, ni siquiera para velarlo tenían. Después apareció alguien que le ha pagado el velatorio, le ha pagado también donde poder sepultarlo. Eso por un lado. Y fueron tiempos muy fuertes en la demostración de poder del Estado provincial, porque también en esa misma época habían desaparecido los chicos Luna y Martínez, un caso paradigmático de la provincia de San Luis. Los chicos aparecieron vejados, mutilados, asesinados. No nos vamos a extender en eso porque es terrible para contarlo, pero también en este caso, como tenían que dar respuesta, se acusó a una familia, a la familia Mitrano, respecto de que habían sido los responsables del asesinato de los chicos, y después se comprobó que nada tenían que ver. Es decir, Cristian, estamos rememorando cosas que han ocurrido en la provincia, que no tuvieron un final feliz para nada, que ni siquiera se investigó como se tenía que investigar, pero que se señalaron víctimas inocentes, y esas víctimas inocentes la pagaron caro, desde el punto de vista personal y desde el latrocinio social que sufrieron a costa de que ese mismo Estado, de que ese poder instituido los condenara socialmente. Sí, yo era chico, iba a la secundaria cuando fue el caso de Luna Martínez, como mencionás, y efectivamente discurrieron en esa época muchas cosas. Se trabajó mucho sobre lo fantasmático que afecta a la gente, se hablaba de secuestro, de robo de órganos y demás. Hoy podemos decir, más que nada, por esa memoria popular y por ese, ¿cómo podríamos llamarle? Ciencia, conocimiento popular, y porque en definitiva en Villa Mercedes en esa época era muy chico y era un pueblo y nos conocíamos todos. Los acusados no tenían relación alguna, y que los niños que encontraron muertos habrían presenciado algo que afectaba a personas más ligadas al poder gobernante en esa época. El periodismo en aquel entonces, al menos el oficial, ya sea porque trabajaban en relación directa con los medios oficiales de comunicación, o porque de repente, bueno, no sé, tenían una relación, no estoy hablando de una relación ilícita ni mucho menos, sino el pautado y demás, que todavía se da, manejaban un mismo discurso y señalaban
a un único culpable, que en el caso, igual que con Nelson Madoff, fueron personas inocentes. Nelson Madoff murió triste, murió sin recibir justicia él por todo lo que padeció, y en el caso de los Amitrano, que fueron juzgados y condenados no por un tribunal, sino por haber sido expuestos socialmente, porque quedaron con una marca de la cual no pudieron librarse nunca más, tampoco recibieron justicia ellos, y todavía resuena, hoy podemos decir que son una familia inocente, pero prácticamente quedaron destruidos como familia. En el mismo sentido, si lo traemos más a la actualidad, hace algunos días atrás el presidente de la Nación se puso a defenestrar a un joven de 12 años que hablaba con mucho criterio y desde un lugar de pertenencia, porque este joven es autista, que es el joven Ian. Y el presidente se puso a criticarlo y a execrarlo como si fuera un enemigo público, al punto tal que sus esbirros publicaron el domicilio de la familia por las redes. Una clara actitud que ya directamente es dictadura berreta, porque son métodos bien mafiosos, ¿no? Se manejan con códigos mafiosos. Creo que hoy más que nunca para las personas que abrazan al periodismo como profesión, como vocación, porque hay mucho periodista que lo hace solo, lo hace a pulmón. Ahora se me viene un muchacho en Instagram que es el periodista en bicicleta, que anda en bicicleta y hace periodismo así, pero son principistas y leales a la idea de informar y decir la verdad y contar la verdad del pueblo, la popular, la real, no toda esta runfla de frases y mentiras donde los medios oficiales con periodistas ensobrados, creo que sería la única definición para algunos periodistas en la que podríamos coincidir, que pretenden decirle al pueblo argentino que está todo bien, que la inflación ha bajado, la nafta sube y no hay inflación, ¿no? Hay plata para hacer viajes que no tienen explicación ni sentido alguno, para hacer adoctrinamiento en otros países, pero no hay plata para las atenciones que necesitan los discapacitados, para un aumento de los jubilados. Hay plata para dispositivos de represión inmensos y les justifican muchos medios de comunicación y muchos periodistas afines a este gobierno, que le pegan a un jubilado, que vaya a un policía, un gendarme, un prefecto, y le pegue a una persona que ha laburado toda su vida y que va a reclamar un salario, una jubilación digna. Entonces creo que hoy más que nunca le hablo a esa inmensa población de periodistas. Yo no soy periodista, me tomo el atrevimiento de hablarles y convocarlos a que hoy más que nunca hagan ese esfuerzo militante de salir a la calle y mostrar la realidad real. Realidad real que siempre tiene una interpretación. Y vos sabés que en materia de cómo se transmite la información, debemos decir que el viernes también falleció, además de Nelson Madoff, a nivel nacional se conoció la muerte del chiquito Tiago Correa, de 7 años, que fue asesinado por un policía. Ahora, el título en la mayor parte de los medios de comunicación hegemónicos que dicen: murió el niño Tiago Correa, que llegaron hasta el nivel de decir una bala perdida lo mató. No, no es una bala perdida. Armemos la historia completa de lo que pasó. Lo mató un policía que estaba persiguiendo a 2 ladrones. Es un nuevo caso Chocobar lo que se ha reeditado. El gatillo fácil alimentado desde la propia estructura de Estado por la ministra de Seguridad. Pero bueno, hoy estamos con el tema periodismo. En Escenas de la Vida Cotidiana vamos a conversar sobre periodismo desde la trama viva de lo que construye cada día en la sociedad. ¿Qué significa ser periodista? ¿Qué lugar ocupa en un escenario saturado de información, de redes sociales, de influencers y de fake news? Y vamos a compartir fragmentos de una charla con quien consideramos como uno de los periodistas de San Luis con mayor trayectoria en la provincia, que es Roberto Vinuesa. Él reflexiona desde su propia experiencia sobre los cambios del oficio, su impacto en la construcción de la subjetividad colectiva. Y como siempre vamos a pensar todo esto en el tercer bloque desde una mirada psicosocial, con las herramientas que nos dejó nuestro maestro Enrique Pichón Rivière, Cristian.
Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. En nuestra vida cotidiana nosotros nos informamos y formamos muchas veces criterios de opinión a través de las cosas que vemos y de las cuales somos testigos, pero en otros momentos y la mayor parte de las veces lo hacemos a través de la información que recibimos. Y esa información la recibimos a través del periodismo. Y como hace pocos días hemos celebrado un nuevo Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio en honor a que apareció por primera vez la Gaceta de Mariano Moreno, hemos convocado para el programa, esta nueva escena de la vida cotidiana, a quien consideramos como el periodista más antiguo, el más viejo, no por edad, pero sino por la cantidad de tiempo que hace que está ejerciendo la profesión acá en la provincia de San Luis. Se trata de Roberto Vinuesa, con quien estamos comunicados en este momento. Los saludamos. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Gracias por unirte a Escenas de la Vida Cotidiana. Hola Sergio, buen día. Muchas gracias por convocarme a este atractivo programa. Vos sabés que yo siempre digo a mis compañeros que son todos mucho más jóvenes, que tanto vos como Claudia San Martín hoy por hoy han quedado como los periodistas más viejos en ejercicio de la profesión acá en nuestra provincia. Es decir, tenés un amplio recorrido y por eso se justifica que hoy por hoy podamos compartir una charla de tipo amigable, como que lo somos desde allá del año 83, cuando empezamos a trabajar en Puntal San Luis, pero me gustaría que comentes vos, desde cuándo estás trabajando en periodismo, y también te la enlazo con otra pregunta: ¿qué implicó la experiencia de Puntal San Luis para vos? Mi primera aproximación con el periodismo ocurrió en 1982, cuando tuve que ayudar a una correctora del entonces el Diario de San Luis. En el trabajo de corrección, el diario se hacía en plomo. Imagínate el laburo artesanal que era corregir eso. Así que aprendí ahí el oficio de corrección. Y después, en el 83, un mes antes de las elecciones, con el regreso de la democracia, este, ingreso a Puntal San Luis. Previamente había habido una selección de aspirantes a periodistas que fuimos becados para un entrenamiento feroz e intensivo allá en Río Cuarto, en el mismo diario Puntal. Pero bueno, fue mi primer empleo formal, el ingreso al diario Puntal, un mes antes del 30 de octubre. Ahí empezó una aventura apasionante, por supuesto. Claro. Y ese trabajo ahí en Puntal, que yo me acuerdo, fue muy criticado por parte de las autoridades porque en ese tiempo eran jóvenes, atrevidos, investigadores, husmeaban por todas partes e incomodaba al poder. ¿Eso te abrió puertas, te cerró? ¿Qué te dejó ese trabajo? Sí, es cierto, había un contexto bastante desafiante en ese momento. Por supuesto que me dejó más puertas abiertas que las que se me cerraron. Es muy cierto lo que vos decís, el lenguaje directo que utilizamos en nuestros trabajos diarios, claro que incomodaba al poder porque se venía de un periodismo más formal, más gacetillero, más de seguir la agenda oficial. Todo eso, ese malestar del gobierno se transformó de a poco en ir cerrándonos fuentes de información oficiales, y con el paso de los años ya había directamente destrato o hasta agresiones personales, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a ese desafío de ejercer el periodismo con esa adversidad había que sumarle, en el caso mío, seguir aprendiendo el periodismo, pero a su vez aprender el funcionamiento de las instituciones. Veníamos de una dictadura militar. Claro. Hago un paréntesis acá. Yo tengo que hacer un reconocimiento porque la forja mía como periodista la ejerciste vos, Eduardo Gargiulo y Daniel Plachi, y del cordobés, que me estoy tratando de acordar el nombre, de Julio Perotti. Tengo un montón de enseñanzas de ustedes que no me las olvidé jamás, y gran parte de que me haya ido bien en el periodismo tiene que ver eso, ¿no? Yo me acuerdo de algunas anécdotas que fueron desopilantes, como
Como que una vez te tiraron la turba encima en un discurso dado en Casa de Gobierno, cuando se tiraron en contra de Puntal directamente. Y otra de las cosas que también me acuerdo es de cuando entró la policía para sacar a los diputados de la Cámara. Creo que fue en el inicio del 85, puede ser, Roberto, Exacto. que fue memorable esa vez porque lograron sacar el rollito de fotos para poder después revelarlo en Río Cuarto y que dieron vuelta por todo el país. ¿Querés recordar alguna de esas anécdotas fuertes de las cuales has sido protagonista? Sí, sí, por supuesto. Eso no se olvida, son experiencias muy fuertes. Bueno, estaba sesionando por empezar. Al sesionar la legislatura estaban 15 a 15 y debían elegir al senador en ese momento. Los senadores en aquella época se elegían en forma directa. Lo elegía la Asamblea Legislativa. Senador nacional, ¿no? Senado Nacional, exacto. Con mucha dificultad logramos entrar con el fotógrafo, con Guillermo Moyano. Cuando estábamos en el palco de prensa, ahí se arma una revuelta muy grande porque entra el jefe de policía en persona, con varios efectivos, a sacar por la fuerza a diputados radicales. Todo esto estaba, digamos, adornado, condimentado con exhibiciones de armas, no de forma muy explícita, pero sí vimos gente con armas. Cuando notamos que venían por nosotros, sobre todo por el fotógrafo, porque las fotos eran tremendas, logramos sacarla. No me acuerdo bien a quién se lo dio Guillermo Moyano Arroyo, lo sacó de la legislatura, porque ese es el problema, no nos dejaban salir. Y efectivamente, como decís vos, finalmente esas fotos llegaron a Río Cuarto, las revelaron ustedes y Vía TAC en ese tiempo. sí, sí, había que llegar antes de las 3:30 de la tarde a la terminal, porque si no, no llegaba a tiempo para la edición del otro día, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y en ese tiempo creo, ¿el jefe de policía no era Novillo en ese tiempo? Exactamente, era un Eh, ovillo muy pesado. el que se había tirado en contra. ¿Te acordás que había una película que se llamaba Yo te saludo María y él como jefe de policía salió a prohibir de que se difundiera acá en la provincia de San Luis? Sí, absolutamente, absolutamente. Era la rémora de la dictadura, todo eso. Claro, se ve que al hombre, antes de ponerlo en funciones, le dijeron acá tenés que poner órdenes, pero claro, puso orden en función de su formación un tanto, un tanto dictatorial, ¿no? Bueno, tenemos mil anécdotas para contar, pero pasemos a la actualidad. ¿Cómo consideras que está hoy el periodismo en San Luis? Y te la divido en dos partes a la pregunta. Uno desde el punto de vista de las empresas y otro desde los periodistas propiamente dicho. Desde lo primero, obviamente seguimos, todo sigue encaminándose hacia una mayor concentración de medios. Eso, por supuesto, se traduce en precariedad laboral de los periodistas. Los periodistas independientes, bueno, cada vez más dependen de la pauta del gobierno, lo cual a la mayoría los condiciona, aunque no le guste a los colegas que le diga eso, pero efectivamente eso ocurre. Ha cerrado el Diario de la República hace unos meses, echó a casi 40 periodistas. Algunos los absorbió la agencia de noticias y otros quedaron en la calle directamente, que para la ciudad de San Luis es una cantidad importante, ¿verdad? Estaba hablando Eh, muchísimo, un número muy grande. No sabía eso, Sí, Roberto. sí, muy grande, muy grande. Y entre paréntesis, bueno, uno ve con mucha tristeza cómo en lo que han convertido el diario, un medio periodístico, en los que uno le mete mucha pasión, bueno, lo han convertido en esto, ¿no? Que difícilmente creo yo que pueda sobrevivir más adelante. Ujú. Pero bueno, las cosas están, como te lo vengo comentando, muy condicionada la actividad periodística por cuestiones económicas, desde ya. Y en los medios independientes, aquellos que le dicen alternativo, comunitario, ¿tienen algún tipo de inserción dentro de la comunidad? Hasta hace unos años, muy poco. Pero hoy, por ejemplo, acá en San Luis hay un colega que tiene una página que se llama Ecopress. También tiene una fuerte orientación ambientalista, todo eso, pero es muy serio. La verdad que es muy respetable lo que él hace, ejerce el periodismo de forma muy honesta, digamos, ¿no? Ujú. Y se está haciendo escuchar, la verdad que sí. Pero bueno, el resto no, hay otra gente que está muy especializada en algunos temas y por ahí
atravesada por cuestiones ideológicas y bueno, eso no, obviamente que no logra aprender, por supuesto. Pero ya que preguntas eso, el actual gobierno está repitiendo el mismo método que utilizaba el gobierno anterior, es decir, tratar de abrumar con medios de ellos o disimuladamente de ellos para, digamos, para que dominen la agenda oficial. Hoy están apareciendo un montón de medios nuevos, digitales, que están bancados por la pauta oficial, todo, ¿viste? No hay pruebas que sean del gobierno, pero hay evidencia de que sí, ¿no es cierto? Las pruebas son para los jueces. Por otro lado, también hay cierta decadencia en algunos colegas en el ejercicio del periodismo que la gran falencia que existe es que muchos de esos colegas no tuvieron jefes, no tuvieron editores, no tuvieron alguien que te audite tu producto. Eso vos lo sabés muy bien porque hemos pasado por medio gráfico, ¿no? Donde eso estaba bien marcado. Sí, sí. Además, el manejo del lenguaje, Roberto. Vamos a parecer dos viejos chotos hablando, pero en la forma de escribir te das cuenta que no hay ningún tipo de especialización, por lo menos que hubieran pasado por un mínimo profesorado de lengua y literatura, pero nada que ver. Claro, Es claro, decir, exacto, es algo totalmente artesanal y con mucha decadencia en el manejo del lenguaje en este momento. Yo no estoy exacto, en contra de la evolución de los lenguajes, ¿no? Porque inclusive claro. la tecnología ha introducido un montón de neologismos, pero sí en cuanto a lo chabacano o en cuanto a armar una idea y que no puedas discernir qué se quiso transmitir con esa idea, y eso está pasando en este momento. Claro, claro, sí, sí, es muy básico lo que vos decís, pero está ocurriendo. A tu criterio, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la incorporación de las nuevas tecnologías para el periodismo? Vemos que el avance es tan fuerte de la inteligencia artificial y de otros instrumentos que me da para preguntar, ¿el periodista puede ser reemplazado por la inteligencia artificial? Y en todo caso, si puede ser reemplazado, ¿hasta dónde, no? Hasta el momento creo que no. Yo la uso a la inteligencia artificial, sobre todo para chequear datos y todo eso, pero entiendo que nunca va a poder reemplazar el periodismo, porque no tiene, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, no tiene criterios. Pasa por ahí la cosa. La impresión del periodista de estar presenciando algún hecho específico, eso no va a estar reflejado por la inteligencia artificial desde ya. Creo que sí, es una gran herramienta que te agiliza mucho la búsqueda de datos, ¿no? Pero no le tengo miedo yo a eso. Cuando vemos y observamos lo que ocurre con el periodismo hegemónico, y te llevo a nivel nacional ahora, por ejemplo, como después, algo muy nuevo, que salió Cristina a hablar con el gato silvestre y al otro día era toda una gran banda para atacarla a ella, o atacan a ella o atacan a un dirigente o a un periodista que diga algo distinto respecto de lo que se quiere instalar desde el actual gobierno. Entonces, instalan temas hasta de mentiras programadas, porque eso lo hemos podido ver. ¿Cómo se puede neutralizar semejante andanada? Ese no periodismo, esos voceros pagados, ¿concentrarán toda la vía de información? ¿Eso cómo lo ves? La verdad que no sé cómo va a evolucionar eso, ¿no? Te digo, es una gran incógnita de ya. Uno está azorado con toda esta actitud del gobierno nacional de insultar al periodismo, de descalificarlo, estigmatizarlo, sumado a, que vos decís, ¿no? La proliferación de información mentirosa o distorsionada o medias verdades. No sé hasta qué punto eso va a desnaturalizar el trabajo nuestro. Te digo la verdad, no sé en qué va a salir. Creo que se combate con más periodismo eso. Sí, el tema que hay que tener el poder de fuego como el que tienen ellos, porque hoy por hoy dominan toda la escena, y si el gobierno de la provincia a través de distintos medios está imponiendo la agenda provincial, a nivel nacional estamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, desde ya, desde ya. Bueno, esa es la parte más difícil, ¿no? Uno ve con cierta tristeza a veces acá en San Luis cómo muchos medios, muchos colegas replican como loros la agencia de noticias con información muchas veces insignificante o intrascendente o incompleta. Eso lamentablemente también queda, forma opinión, ¿viste? Es la debilidad que estoy observando en este momento. Uno cuando ve noticias en la agencia de noticias, bueno, lo que tiene que hacer cualquier periodista es ir al gobierno y decir, amplíamela, explícamela, dame detalles, buscar las contradicciones.
Pero bueno, eso no existe y los que lo hacemos no tenemos acceso a eso. Tendríamos que salir, ¿te acordás que en el año 95 salimos con el boletín informativo con Sí, Eduardo Gargiulo, que bueno, ha partido hace muy poquito, pero como un amigo? Teníamos un boletín informativo, debemos decirle a la oyentada, mediante el cual salimos a competir con el Diario de la República, pero nosotros apuntábamos a retroalimentar a los medios de información. Entonces competíamos en la agenda, y eso es lo importante, de competir en la agenda de cómo se van instalando los títulos, porque nosotros teníamos un cariz netamente crítico respecto de determinadas acciones de gobierno. Y habíamos logrado meternos muy bien, pero como siempre, hay gente que dice que te va a apoyar y resulta que después te quita el apoyo en el medio del camino y tenés que dejar esas partes de periodismo en el recuerdo, ¿no? sí, 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 exactamente. Es así. Hacer periodismo político en San Luis, también es una forma de amontonar enemigos por todos lados. San Luis es chico y eso también te cierra puertas, ¿no? En parte fue por eso que me alejé de ese rubro, ¿no? Ujú. Ahora estamos con el campo. Estás abocado de lleno al periodismo referido al medio rural. Exactamente, sí. Combiné un poco ahí el poco oficio adquirido en tantos años con alguna vieja vocación mía. Yo hice toda mi secundaria en escuelas agrarias y eso, bueno, me facilitó introducirme en el mundo agropecuario desde lo periodístico, por supuesto. Y yendo ahora, porque este programa está enraizado en la psicología social, una obligación preguntarte cuál consideras que es la influencia que la opinión del periodismo tiene sobre las personas. Para vos, ¿contribuye a formar o deformar subjetividad de nuestras miradas, nuestros juicios, nuestras percepciones? ¿El periodismo? Sí, el Sí, ejercicio. desde ya que sí. Desde ya que sí. Bueno, vos sabés muy bien que el periodismo objetivo no existe. En todo caso existe el periodismo honesto o deshonesto, ¿no? Pero desde ya cada uno trata de hacerlo de la forma más equilibrada posible, pero aunque sin que te des cuenta hay toda una carga hasta ideológica metida en lo que uno informa, ¿no? ¿Y hasta dónde influye eso en la vida cotidiana de las personas? Es una pregunta general la que te hago, Sí, pero a lo mejor lo podés llevar a un ejemplo puntual, es decir, mira, escuché esto o vi esta acción y es deducible de que esto viene a raíz de una cuestión periodística porque esa persona no lo presenció al hecho de ninguna manera. ¿Tenés sí. algo como para comentar al respecto? Mira, no sé si sirve el ejemplo, pero lo que yo vengo observando en cada elección, ya sea nacional o provincial, sobre todo acá en la ciudad de San Luis, es que, bueno, hay cierta, llámale madurez de la gente, ya no se comen los buzones tan fácil, ¿viste? Y eso, en alguna forma, tiene que ver el periodismo, o al menos el periodismo independiente, ¿viste? Ujú. Porque puede haber, digamos, un fuerte aparato de comunicación detrás de determinado candidato, pero si esa persona tiene deficiencias humanas o no está calificado para ser candidato, la gente lo empieza a perseguir, pero por algún lado se informa y eso es el periodismo. ¿Y vos creés que el periodismo contribuye a ordenar o desordena la vida cotidiana del común del pueblo? Teóricamente debería contribuir a ordenar. La realidad es muy caótica. El periodismo lo que hace es mostrarla ordenada, creo yo, así lo entiendo, ¿verdad? Mostrarla ordenada para que se entienda. Cerrando la entrevista, ¿cómo ves el tema de los influencers que muchas veces actúan como formadores de opinión, casi igual que un periodista? Y creo que han influido mucho en la gran competencia que tienen los medios hoy. Voy a comentar, traigo en este momento un ejemplo, el caso de Pepe Rosenblatt con gelatina, o en oposición a eso lo que es conocido de El Gordo Dan con la misa que realiza en favor de Milei. La aparición de estas personas es como parte del periodismo o ya está tomando un cariz completamente distinto, pero que tiene influencia sobre la gente. Definitivamente no tiene nada que ver con el periodismo. Y lo más grave es que, como decís vos, tienen una influencia tan masiva que están intoxicando la realidad, intoxican el oficio nuestro, confunden a la gente. No sé, ese es el panorama que yo veo actualmente. No sé cómo se sale de eso, obviamente.
Ahora ya para terminar, si tenés que hablar con el Roberto Vinuesa del año 83 que entró al diario Puntal hoy, ¿qué le decís a ese Roberto Vinuesa? Ajá, qué pregunta. ¿Qué le digo? Bueno, yo lamento haber sido, por un lado, digamos, testigo de acontecimientos tan fuertes como el regreso de la democracia, trabajar para un diario nuevo, trabajar con libertad, con maestros como ustedes. Este, pero sí noté que eh, transitar esos acontecimientos con muy poca formación me dejó con gusto a poco, ¿verdad? Formación como periodista. Y después, obviamente, uno, por un lado, siendo tan chico, yo empecé a los 21 años, y el poder que alcanzó el punta que fue tan grande, y bueno, obviamente te llevó a cometer algunos errores, pero bueno, fueron errores desde la ingenuidad, por supuesto. ¿Y le decís que siga avanzando en periodismo o que cambie de carrera? Bueno, mira, yo me enojé con el periodismo después de los 90, me fui a trabajar en una empresa agropecuaria, pero la culpa no era del periodismo, estuve 7 años sin ejercer. Ujú. Volví y lo agarré con mucho más pasión desde ya. Creo que se pueden hacer muchas cosas con eso. De hecho, uno ve resultados muchas veces con algunas notas, ¿no? Y creo que, bueno, ahí está la gran mística. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo que hayas contribuido a enriquecer nuestra escena de la vida cotidiana y desearte que sigas teniendo éxitos con el periodismo. En este caso, estás abrevando el periodismo agropecuario y que puedas coronar la carrera tuya de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias. Bueno, Sergio, no, al contrario, gracias a vos. Gracias a vos por esta entrevista y por traer recuerdos lindos y fuertes de nuestro pasado como periodistas. Te mando un fuerte abrazo. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Para este tercer bloque, nosotros nos reservamos un pequeño espacio, mezclamos un poco de emoción, un poco de lo que es la epistemología y un poco de nuestros propios pareceres respecto de lo que vamos escuchando. Y estuvimos dialogando en una forma muy amigable con Roberto Vinuesa, a quien me une una amistad especial, debo decirlo, porque nos conocimos allá en el año 83 cuando armamos Puntal San Luis en la provincia de San Luis. Fue, te puedo asegurar, Cristian, vos no vivías en ese tiempo quizás, o quizás sí eras muy chiquito, pero revolucionamos el periodismo porque era una nueva manera de hacerlo. Éramos la pendejocracia de Puntal, nos llamaban, nos criticaban de esa manera, y Roberto fue quien llevó adelante toda la agencia hasta el año 89, que desapareció el diario Puntal San Luis. Entonces hoy nos ha honrado con su presencia, con sus palabras, con algunos recuerdos, con algunas cuestiones anecdóticas y con mucho análisis respecto de la historia y de la actualidad. Así que te cedo la palabra como para que hagas tu propio análisis. Siempre que escucho los entrevistados me atrapa, antes que nada, el contexto histórico de lo que van contando, porque me remonto a ese lugar, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que te estaba escuchando, recuerdo que acá en Mercedes estaba La Voz del Sur, El Impulso, ¿sí? Y después apareció Puntal, si no me equivoco. Sí, El diario de la República no existía en esa época. era el diario de San Luis. Era el diario de San Luis, exactamente. Que se imprimía en plomo. Es muy interesante porque contrasta esa vivencia que tuvieron ustedes y Roberto en particular en aquella época, hablando esta necesidad de empezar a contar y a hablar y a convocar y a difundir, porque venían
de los años de plomo de la dictadura, sin más. Entonces, claro, esa pendejocracia estaba desbocada, tenían la necesidad de hablar, pero además tenían ese principio de decir, no, vamos a reforzar la democracia difundiendo y diciendo, llevándole la información real y verdadera a la gente. Entiendo que debe ser un poco consecuencia de lo que vivimos todos. Yo era más chico todavía cuando fue Malvinas, con el famoso Estamos Ganando, por ejemplo. O hablabas hace un momento en la editorial del caso del niño Tiago, y en la dictadura, cuando actuaban los grupos de tareas, mataban a una familia y eran todos terroristas. Entonces, claro, era lógico que ustedes, en esa lógica de juvenil, tuvieran la necesidad de decir, no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer según nuestros principios y hablar de la verdad. Y desde un punto de vista que tiene que ver con lo psicosocial, en la comunicación, Pichón habla de un tercero participante en esta lógica comunicacional, que tiene que ver con lo que interpreta el otro y lo que discurre, ¿sí? O lo que se llama también como metamensaje. Y hoy por hoy a mí me parece que lo que hace este sistema actual, no solo el gobierno local, sino a nivel global, es trabajar sobre ese tercero fantástico, esa especie de mensaje implícito, mostrándole a la gente irrealidades. Aquí en lo corto nuestro está, bueno, lo mencionado, el tema de la inflación, el tema de tener las cuentas limpias respecto al Estado. ¿Qué es tener las cuentas ordenadas respecto al Estado? No tener salud, permitir que gente de la tercera edad que necesita la atención, o gente en general que necesita atención médica, simplemente se siga enfermando y se muera. Eso implica, a las palabras, me resuenan ahora las palabras del ministro de Salud, que decía, yo veo números. Eso es crueldad. Y hay un desafío, digo, a lo que voy es que el Estado, el poder real, construye, ¿no?, con su discursiva, valiéndose de ciertos medios de comunicación, de ciertos periodistas, y le vende a la gente una realidad que no le es propia, que no tiene que ver con su cotidianidad, ¿no? Mi cotidianidad es otra, pero los medios de comunicación me muestran otra cosa. Una realidad armada, tal vez. Una realidad armada, una cotidianidad falsa, ¿no? Nunca pensé que íbamos a decir cotidianidad falsa, pero bueno, sí, es lo que están construyendo. Vamos a adoptar ese término, me ha gustado, ¿eh? Van saliendo como conceptos. Retomo lo que había dicho en un principio en la editorial, y que vos dijiste, agregaste, la realidad también depende de quién la lee y quién la cuenta. Tenemos que empezar nosotros hablando de nuestra cotidianidad, de nuestras realidades, porque en definitiva es de donde vamos a ir construyendo política que sea inclusiva y para todos, todas, todes. En la charla, y que no hemos puesto todo porque era imposible, fue muy extenso, pero la cantidad de anécdotas que hemos recordado con Roberto fue muy grande, pero además porque era un tiempo muy especial, un tiempo de mucha todavía influencia militar en las acciones civiles, como cuando yo recordé que un jefe de policía, Novillo, prohibió la exhibición de una película de Jean-Luc Godard que era muy contestataria para esa época, que se llamaba Yo te saludo María, y se entremezclaban esas decisiones, pero la cuestión de la represión del Estado por sobre la ciudadanía se manifestaba mucho más ostensible, como que nosotros teníamos una pared vidriada en la agencia que teníamos en San Luis, y necesitábamos que viniera un policía de la Federal a custodiarnos porque recibíamos agresiones permanentes en esa época. Es decir, eran épocas muy, muy difíciles de transitar en el sentido de la poca tolerancia. Si ahora hay poca tolerancia, en ese momento estábamos en el mismo cauce de lo que estamos viviendo ahora, pero con hechos concretos. La noche esa, cuando nosotros comentamos lo del rollito de foto, y cuando se salen las fotos a nivel nacional por todos los canales, además no había internet,
y te informabas por los canales. Eso fue un escándalo acá en San Luis, te puedo asegurar. Y eso era el atrevimiento de unos chicos de 20 y algún año que lo pudimos hacer. Después, otra de las cosas, fuimos los que elaboramos primero. En el caso de Roberto estuvo a la vanguardia con Raquel Baisto, con Claudia San Martín, yo mismo estuve en eso, que elaboramos la primera lista de desaparecidos de la provincia de San Luis en manos de la dictadura militar. Y pusimos la fotito de cada uno con el nombre de cada uno en una edición de domingo, yo creo que fue en 1985. Y eso también causó una sensación muy fuerte dentro del esquema de la sociedad en la que se vivía. Y entonces, por eso, armar un análisis a partir de la charla que mantuve con Roberto me resulta muy difícil. Porque una persona no puede tener una distancia óptima. Nosotros hablamos de distancia óptima en psicología social, de involucrarnos con el tema, pero tener la suficiente soltura en materia emocional. Y a mí, yo no lo puedo hacer eso. En estos 40 años que nos hemos cruzado en varias situaciones trabajando juntos. Pero bueno, vamos a ver. Roberto da un testimonio no solo de la trayectoria, inclusive ilustrada con las anécdotas que más o menos contamos, sino que también del modo como el periodismo participa activamente en la construcción de subjetividad colectiva. Y entonces, desde la perspectiva de la psicología social de Pillon, su relato puede leerse como una crónica de la experiencia de un sujeto inmerso en múltiples tramas vinculares e institucionales, atravesado por las tensiones históricas, económicas y también por las ideológicas. Y esa referencia al lenguaje directo que incomodaba al poder, como el esfuerzo de construir el periodismo independiente en el contexto de postdictadura, pone de relieve la función del periodista como el portador de una palabra conflictiva, que, al decir, también activa procesos de desnaturalización de ese orden hegemónico. Y eso lo estamos viendo hoy porque se ha multiplicado mucho, Cristian, por todos los sistemas digitales que hay. Inclusive nosotros, nuestra propia voz, la podemos multiplicar a través de esos sistemas digitales y no estamos atravesados por la cuestión hegemónica del poder. En todo caso, somos críticos de ese poder. Y él describe cómo en ese regreso a la democracia tuvimos que aprender el periodismo para ver cómo funcionaban las instituciones. No teníamos idea nosotros cómo funcionaba una Cámara de Diputados, porque había solamente Cámara de Diputados acá. Y la anécdota que cuenta era la elección del senador nacional, que no se elegía de manera directa, sino que lo elegía la Asamblea Legislativa, ¿no? Después de la crítica a la proliferación actual de los medios oficialistas, los influencers, los intoxicadores de la realidad, él alude al modo como en la subjetividad colectiva se ve afectada por esas nuevas formas de circulación de sentido. Porque ahora no es solamente el periodismo y ese periodismo hegemónico, sino que la persona, el común de nosotros, nos vemos bombardeados por un montón de estímulos. Y me pareció que hay una afirmación cuando dice que hacer periodismo político en San Luis es una forma de amontonar enemigos. Es muy crudo, pero también es un testimonio, porque él lo tuvo que sufrir durante muchísimos años y por eso se conectó con el periodismo agropecuario, que es mucho menos beligerante respecto de los aconteceres sociales. Pero cuando se ejerce con ética, conciencia y con vínculo con la comunidad, el periodismo puede ser una herramienta de salud colectiva. Sí, a mí me resonó esto que contaste de que hicieron la primera lista de desaparecidos con la fotito. Estamos hablando de qué año, 85. 85, bueno. Primero lo hicimos en Río Cuarto, con Puntal de Río Cuarto, y sí. Después yo vine y la promoví acá en San Luis. Y la hicimos con Norberto Foresti, con el flaco Jaimes, que estaban en la APDH en ese momento, y con Enrique Muñoz también, que en ese momento estaba en la APDH de San Luis. Eso que hicieron, que fue es una tarea histórica lo que han hecho, solamente lo podría haber hecho una pendejocracia. Y sí, porque yo vine con mi familia en ese año más o menos, 85-86. Voy a hacer un salto del 85-86 al 93-94. O sea, yo ya adolescente más grande. Y de eso no se hablaba acá en San Luis, de la dictadura.
o todavía andaba flotando en el aire, algo habrán hecho, algo habrá pasado. Y acá los desaparecidos de San Luis, ahora tengo en la cabeza, pienso los de nuestra ciudad Mercedes, eran pibas de acá, del barrio, digamos, como si te dijera de acá, sí. La fulanita, la hija de tal, qué sé yo, que era así, que yo jugaba, que nos encontramos en tal lado. Y sin embargo, todavía existía esa lógica tan conservadora, que todavía hay eco acá, de que de eso no se podía hablar. Ustedes dieron la primer patada, la patada inicial, que fue un montón eso que hicieron, y después a partir de ahí se empieza a sacar a los desaparecidos, se los empieza a exhibir y se empieza a hablar de eso. Y esa lógica de manipular la información en los gobiernos, recordemos que el primer gobierno democrático fue elegido Adolfo Rodríguez Sá y después se prolongó hasta hace muy poco prácticamente la lógica de los Rodríguez Sá, ¿no? Más allá de los matices internos que ellos tengan, el gobierno que ellos y la forma de política que ellos ejercieron siempre tuvo una influencia directa en lo que se contaba y no se contaba en la provincia y de la provincia. Recuerdo, digo esto ya como para redondear, ya en mi época más universitaria hablamos de menemismo, ya la decadencia del menemismo, más o menos hacia donde vamos a parar ahora. Habían empezado al sur, en Neuquén, los piqueteros, los cortes de ruta, qué sé yo, con luchas durísimas. Antes, si querés, estaban los antecedentes del perro Santillán en Salta y demás. Jujuy, tenés razón. Y aquí, claro, empiezan... Bueno, digamos que en Neuquén se llevaron puesta la vida de Fuente Alba. Exactamente, la vida de Fuente Alba. Acá también empiezan las luchas obreras, luego las universitarias, estudiantes, y el método era cortar la ruta. Cortamos la ruta nacional y nosotros, recuerdo, eso tengo muy patente, de haberme cruzado con algún periodista de Canal 13 provincial. Valoro la honestidad del tipo. Él agarró y me dijo, mira, yo la nota te la puedo hacer, pero no te la van a sacar. Sí, eso pasaba mucho. Bueno, en esta cuestión de recuerdos periodísticos también debo decirte que no solo que cuando sacamos esa lista de los desaparecidos, después vinieron, no me acuerdo si antes o después, no tengo la fecha justa, pero vinieron los representantes de la APDH a nivel nacional. Y hubo una conferencia de prensa y los únicos que estábamos habilitados con conocimiento de las cosas que pasaban como periodistas, había un periodismo muy reducido, éramos los chicos de Puntal, porque los otros no tenían ni idea de para qué servía la APDH. A ese nivel estábamos de ignorancia. Por eso muchas veces las cosas ocurren no solo por la adhesión, sino también por la omisión que todo un pueblo profesa sobre determinados temas. Y digamos, como en mi caso, como para cerrar, yo digo en el decir de Roberto también se escuchan las voces de muchos, de muchas, que creen que todavía se puede y se debe hacer un periodismo como un acto cultural, como una forma de intervención, como un ejercicio de pensamiento y de resistencia frente a un poder muy, muy fuerte que estamos sufriendo en este momento, Cristian. Sí, bueno, sostengo eso, yo también lo creo. Y ya, bueno, vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Te vuelvo a decir feliz día, otra vez, disfrútalo. Todo lo que vos has hecho y aquí en este espacio chiquito que hemos creado, que trabajamos cada jueves, te agradezco por tu labor, no solo como profesional periodista, sino como militante. Muchas gracias. Súper agradecido, no me ven los oyentes, pero estoy muy colorado de vergüenza y saludamos también a nuestros colegas de la 93.7 de la radio del Umbime, a Carlos Camargo con su gente, con todo su periodismo allá en San Francisco del Monte de Oro, en el recuerdo a mi amigo Eduardo Gargiulo, a Roberto Vinuesa que nos ha acompañado y nos ha ayudado a pensar este programa, a nuestra compañera María Inés Almas Bornes que no ha podido estar hoy, pero que nos dejó todo su cariño. Y bueno, a toda la oyentada le decimos que nos juntamos la semana que viene para hacer una nueva escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural,
escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.